Muy cordiales saludos nuevamente en nuestro módulo de patología y diagnóstico oral. En esta oportunidad, para continuar revisando las patologías reactivas. En esta clase de reactivas 2. Para recordar, esta diapositiva nos muestra que dentro de las patologías reactivas, según el tejido que reaccione ante la noxa, teníamos patologías reactivas con predominio de respuesta epitelial y otro grupo de patologías reactivas con un predominio de respuesta del tejido conectivo. Teníamos 13 lesiones, de ellas hay 5 que ustedes deben manejar con mayor claridad porque son las más comunes, y ya hemos revisado algunas. Vimos la queratosis friccional, las máculas reactivas, el fibroma irritativo. Vamos a continuar en esta oportunidad con el granuloma piogénico, una entidad muy común que se ve habitualmente en los consultorios y que puede a veces asustar a los pacientes porque sangra mucho. El granuloma piogénico es una lesión reactiva donde hay una respuesta del tejido conectivo, un predominio del tejido conectivo a través del aumento de los capilares sanguíneos. Como dijimos, el estímulo leve pero constante de un roce, o en este caso la placa bacteriana, o el estímulo hormonal, va a generar la producción de factores de transcripción vascular endotelial, que es aquel que estimula a las células endoteliales y les dice: perfecto, señoritas, ustedes aumenten su producción, multiplíquense un poco más para producir estos nuevos capilares. Entonces, aumenta el número y en un área restringida, este aumento de tejido hace que la lesión crezca, generalmente hacia afuera, porque es la zona de menor resistencia, y nosotros podemos ver clínicamente esta lesión nodular de color rojo. Entonces la vamos a ver en diferentes zonas de la boca, principalmente a nivel de las encías y también a nivel de las encías vestibulares, pero ojo, se puede dar en cualquier lugar de la boca. Como podemos ver acá, en esta imagen, la estamos viendo en el labio, acá. ¿Fijan? Lo normal, lo común es que el odontólogo la vea en la zona de las encías, pero tenemos, como vamos a ver más adelante, se pueden dar en diferentes lados. Entonces, la base está en que hay muchos capilares sanguíneos nuevos y que eso hace un crecimiento exofítico. Y además, como los capilares están muy superficiales, cualquier roce, cualquier movimiento hace que estos se rompan y la sangre empiece a fluir. Su lesión básica puede ser una pápula o un nódulo dependiendo de la evolución de la lesión. En cuanto a la histología, basta que ustedes sepan que hay dos signos histológicos importantes. Uno es la inflamación crónica. En el tejido conectivo se ven muchos linfocitos, una inflamación de tipo crónica, ¿sí? Y lo segundo es un aumento de los capilares. Estos son los capilares sanguíneos, son vasos sanguíneos, ¿cierto?, de menor tamaño. Aquí ven porque esto es una foto de aumento mayor, ¿sí? Ahora, lo habitual es que en una placa de una mucosa normal se vean 4, 5 capilares. Pero como en esta, estamos viendo más de 20 capilares en un solo campo. Y eso ya nos da la señal de que hay un predominio, un aumento de los capilares sanguíneos. Si a eso le sumamos inflamación, estamos ante un granuloma piogénico. En la clínica se va a ver como un aumento de volumen papular o nodular. El tratamiento
de la lesión consiste en una enucleación quirúrgica, es decir, se elimina. Y se elimina la zona donde está el nódulo y la zona de inflamación contigua. ¿Ok? Entonces hacemos muchas veces un corte de la papila y si podemos realizar una sutura, se realiza una sutura o, si en su defecto, podemos colocar cemento quirúrgico. Este cemento quirúrgico debe quedar muy bien adherido a las piezas dentarias porque si no, se va a caer muy rápidamente. Ahora, clínicamente, el granuloma piogénico se presenta, como ya dijimos, en un mayor porcentaje en la encía, principalmente en las caras vestibulares. Es una lesión absolutamente benigna, es indolora. Dijimos ya que tiene un crecimiento exofítico, es sésil o pedunculada, es decir, que puede tener una base amplia o una base pequeña, así como un tronco que después se abre, o como un hongo, una base pequeña que después se abre hacia la zona más superficial. Puede tener superficie lobulada o corrugada, pero generalmente se ve lisa. Puede estar acompañada de ulceraciones porque, como dijimos, el epitelio es muy delgadito. Recuerden que esto va creciendo, creciendo, entonces el epitelio se va estirando, va siendo muy delgadito. Entonces eso también, aparte de que los capilares son pequeños, son frágiles y están muy superficiales, aparte del hecho de que el epitelio sea delgado, tenemos un sangramiento casi espontáneo y una vez que uno lo toca con la sonda, rápidamente comienza a sangrar. Es la misma razón por la cual esta lesión es friable, es decir, que se rompe con facilidad y depende de su tiempo de evolución, cuánto tiempo lleve en boca, puede ir fibrosándose. Incluso puede llegar a ser un granuloma piogénico fibrosado y que en el fondo eso histológicamente es similar a un fibroma irritativo. Puede pasar por diferentes colores, generalmente se ve un rojo brillante, pero podría ser incluso rosado o púrpura, dependiendo del paciente. Em, Va en un tamaño de medio centímetro a 1 centímetro por lo general. La clínica es muy variable. Pueden ser lesiones pequeñas como esta, pueden ser lesiones más extendidas como esta, ya no tanto en una ocasión especial, no como nódulos, sino como un área extendida, amplia. Se pueden dar, como dijimos, en diferentes partes de la boca. Aquí tenemos en el paladar duro, donde fue difícil encontrar el agente causal, probablemente se rompió, ahí se hizo una úlcera con algún alimento duro y después se cicatrizó de mala manera. O acá en el labio inferior. Y también recordemos, es importante recalcar que como dentista nosotros estamos acostumbrados a ver el granuloma piogénico en el interior de la boca o cercano al labio, pero es muy frecuente encontrarlo en la piel o en los dedos, principalmente en los niños. ¿Ok? Entonces el granuloma piogénico es una lesión que está en todo el cuerpo. También lo podemos encontrar en una situación particular, que es el embarazo. Aquí los cambios hormonales, los cambios del surco, los cambios de la encía, hacen que en este periodo, en esta situación de la mujer, se produzca con mayor facilidad. Entonces podemos tener unas encías enrojecidas, ¿cierto? Y también la aparición de los granulomas piogénicos. Aquí hay que hacer un hincapié en que por lo general se dice que durante el embarazo no hay que hacer la excisión quirúrgica del granuloma porque este va a volver a salir, va a haber una recurrencia. Pero yo les digo lo contrario, que hay que hacer igual la enucación quirúrgica. ¿Por qué? Porque piensen si esta lesión, que aquí está en la cara lingual, estuviera en la cara vestibular y en el grupo 2, como me ha ocurrido. Entonces piensen en esa mamita
que va a tratar de sonreír y lo primero que van a ver las personas va a ser un nódulo en la encía rojo, brillante, resalta mucho, entonces la mamita ya va a sonreír, a lo mejor se va a llevar una mano a la boca o va a tratar de sonreír con el labio tenso para que no se vea, entonces va a estar incómodo en un periodo de su vida que debería ser de plena felicidad, va a tener un problema. Entonces, ¿qué se hace? Se extirpa. Y si vuelve a aparecer, se vuelve a extirpar. Eso va a depender de las condiciones sistémicas, cómo esté la paciente, ¿cierto? Pero si el embarazo va dentro de lo normal, no hay ningún problema. La cantidad de anestesia que se usa es mínima y el confort, la calidad de vida de esa paciente va a ser muchísimo mejor. Bien, queilitis actínica es una lesión reactiva, hay una respuesta al sol, a los rayos ultravioleta. Y aquí generalmente responde el epitelio y el tejido conectivo. Nosotros podemos encontrar cambios histológicos en ambos tejidos y en la misma proporción. ¿Ok? Esta es una lesión muy importante, muy común en nuestra zona y que tenemos que tenerla muy presente porque, aparte de ser una lesión reactiva, también es un desorden potencialmente malignizante. Como vamos a ver más adelante, se puede transformar en un cáncer. Por lo tanto, en nuestra región es importantísimo tener conocimiento tener muy presente la quelitis clínica porque el cáncer del labio inferior en nuestra región es muy alto. Entonces tenemos alteraciones morfológicas en el epitelio y en el conectivo a raíz de nuestro querido sol, ¿cierto? Los rayos ultravioletas llegan al labio inferior, es mucho más difícil que ocurra esto en el labio inferior, perdón, en el labio superior, pero sí todos los rayos llegan en forma directa al inferior. Entonces, los rayos violetas penetran las capas epiteliales e incluso llegando al tejido conectivo, generando un proceso inflamatorio crónico que va a generar muchos cambios en el labio inferior. Los cambios principalmente podemos verlo de forma macroscópica, ¿cierto? En el borde mermellón, en la diferenciación entre piel, como se ve aquí, y labio, en esta zona es muy nítida, pero ya aquí adelante, miren, yo no sé si el límite está aquí, está un poco más abajo, el límite está acá o el límite está aquí arriba. Hay una de desaparece este límite. El otro es un labio edematoso. En este caso, fíjense que aquí está bastante con aumento de volumen muy notorio en esta parte. Eso es variable, depende de cada persona. Y además vamos a encontrar alteraciones superficiales. En estas alteraciones superficiales vamos a encontrar múltiples lesiones básicas que pueden ir desde máculas, o queratinizaciones, o costras, o zonas eritematosas, o fisuras, o incluso úlceras. Entonces, estas lesiones superficiales son muy variadas, pero siempre vamos a encontrar una alteración en el borde y un labio de a mayor aumento, edematoso. Histológicamente, nosotros podemos encontrar cambios epiteliales que pueden estar determinados por aumento del grosor, que eso es una hiperplasia epitelial, aumento de la queratina, que es una hiperqueratinización, ¿cierto? O ambas, o incluso una disminución del grosor del epitelio, y eso se va a llamar atrofia epitelial. También podemos ver cambios displásicos, lo vamos a ver en unas clases más adelante, pero eso significa que son cambios morfológicos y cambios en la estructura celular, que son los primeros pasos hacia la evolución de un cáncer, la displasia epitelial. Y también vamos a ver cambios en el tejido conectivo, donde principalmente vamos a ver una respuesta inflamatoria de tipo crónica,
con linfocitos, macrófagos, basófilos y a veces neutrófilos también. Y un cambio importante que es la elastosis. La elastosis es una degeneración que sufre el tejido colágeno, las fibras colágenas y las fibras elásticas, por eso se llama elastosis, ¿cierto? Y que morfológicamente va a generar que se produzcan unas zonas de color gris donde el colágeno ha sido desnaturalizado. ¿Ok? Perfecto. En cuanto al tratamiento de la queilitis actínica, esto va a estar dado principalmente por los corticoides y principalmente por los corticoides tópicos, que lo vamos a prescribir a través de un recetario magistral. ¿Por qué? Porque el recetario magistral nos permite mandar a hacer a una farmacia especializada este compuesto. La betametasona a una concentración del 0,1% en el vehículo llamado plastivase. Entonces, el fármaco, el principio activo es la betametasona a esta concentración y el vehículo que lleva el fármaco se llama plastivase. ¿Y por qué usamos plastivase? Porque este es un vehículo que al contacto con las mucosas húmedas se mantiene adherido, ¿sí? No se sale. O sea, se sale, pero después de un buen tiempo. Esta betametasona la venden en las farmacias, uno puede ir y comprarla, pero eso es una betametasona dérmica, la podemos ocupar en la piel, por ejemplo en esta zona de acá, donde no hay saliva. Si la ocupamos en el interior de la boca, por ejemplo en la cara interna del labio, esta betametasona que venden en la farmacia, con la saliva se va a salir rápidamente. Por eso nosotros usamos plastivase. Si la queilitis actínica está en una zona, en la cara externa del labio, aquí por ejemplo, donde se ve que no hay mucha saliva, donde el paciente mantiene esto más seco, bueno, entonces ahí podríamos ocupar perfectamente la betametasona que venden en la farmacia. ¿Ya? Entonces, generalmente nosotros mandamos a hacer la betametasona a través de un recetario magistral. Es decir, en la receta se coloca recetario magistral. ¿Por qué? Porque el farmacéutico tiene que saber que va a preparar este fármaco. No es el que él tiene ya en su despensa, no. Lo tiene que preparar. ¿Ok? Generalmente se demora una semana en que lo preparen y uno pide generalmente entre 30 o 40 gramos, que es lo que ocupa un paciente habitualmente 3 veces al día por 3 a 4 semanas. Este es el tratamiento inicial para las queilitis actínicas. ¿Ok? Generalmente, una queilitis como esta, después de 3 o 4 semanas, vamos a ver un labio con una superficie mucho mejor, mucho más renovada, una superficie suave, lisa, en que ya no vamos a tener estas lesiones básicas. Probablemente todavía esté el borde bermellón alterado, probablemente todavía tengamos edema, pero la superficie del labio ya se va a ver bastante mejor. La queilitis actínica responde bastante bien, bastante rápido. Posterior al uso de la betametasona, el paciente tiene que seguir con protectores solares. Pero ojo, el protector solar no es el tratamiento. Eso es un método preventivo para que la lesión no vuelva a ocurrir. El tratamiento de la queilitis actínica es en base a corticoides tópicos. En este caso, a betametasona. Hay muchos tipos de corticoides. La receta es solo en base a betametasona porque es un corticoide que da muy buenos resultados. También están otros como la triamcinolona, en fin, el clobetasol, pero este da bastante buenos resultados. ¿Ok? Perfecto. Y en cuanto a la queilitis actínica,
tenemos que siempre tener la precaución o tener en mente que la queilitis actínica se podría transformar en un pequeño porcentaje en un cáncer. No todas las queilitis se van a transformar en cáncer. La gran mayoría, con el tratamiento anterior, se mejoran. Pero un pequeño porcentaje, aun cuando hagamos el tratamiento con la betametasona, van a quedar zonas con enfermedad. Y en esas zonas tenemos que hacer biopsia. Por ejemplo, si después, volvamos a esta foto, si después de un 2, 3 o un mes de tratamiento, el labio está súper bien, pero en esta zona nos queda un área costrosa, rebelde, nosotros podríamos pensar que aquí ya hay un cambio displásico, un cambio inicial hacia la evolución de un cáncer. La displasia no es cáncer, pero son las primeras etapas. Entonces, si permanece esta zona, bueno, ahí se hace la biopsia. ¿Ok? Si el labio vuelve completamente sano en su parte superficial, seguimos controlando y después le damos de alta. Si llega con alguna zona rebelde que no se ha mejorado, entonces hacemos biopsia. Ahora, si el paciente llega con esta queilitis, se fijan aquí hay queilitis, hay una pérdida del berbeñón, hay aumento de volumen, hay cambios superficiales, pero además aquí hay una zona ulcerada que el paciente nos puede decir que lleva un mes, por ejemplo, sin que se mejore, eso ya es un signo de alarma. Eso probablemente ya sea un cáncer. Entonces, aquí yo ya sé que hay una queilitis actínica en todo el resto del labio, pero me concentro, mi atención ahora se queda en esta lesión de una úlcera que no cicatriza por un mes porque probablemente sea un cáncer. Y eso inmediatamente debe ser biopsiado. ¿Ok? O como acá, el paciente nos contaba que mantenía su labio con estas costritas, ¿cierto? Y que se le salían, le volvían a aparecer, le salían, le volvían a aparecer, pero nunca cicatrizaba. Entonces, inmediatamente nosotros hicimos una biopsia, aquí hicimos una biopsia bastante extensa para estudiar todo el labio. Y resultó que algo que aparentemente, clínicamente se veía como una quilitis clínica, pero gracias a los antecedentes que nos dio el paciente, descubrimos que era un carcinoma espinocelular. O como acá, que también tenemos un labio con queilitis actínica, ¿cierto? Pérdida de berbellón, aumento de volumen, cambios superficiales, miren ahí están las fisuras, ¿cierto? Las erosiones, pero aquí en el medio había una zona ulcerada de varios meses de evolución. Eso ya inmediatamente prendió las alarmas, nos despreocupamos de la queilitis o le hicimos el tratamiento, pero nos concentramos en esta lesión. Hicimos una biopsia y ya era un carcinoma espinocelular. Entonces, como ustedes ven, la relación de queilitis actínica con cáncer siempre está presente. ¿Ok? Vuelvo a insistir, no todas las queilitis actínicas se transforman en cáncer, un pequeño porcentaje, pero nosotros siempre debemos tenerla en nuestra mente. Bien, pasemos ahora a un grupo de lesiones ya de menor frecuencia. Con la queilitis actínica revisamos los de mayor frecuencia, que son queratosis friccional, fibroma irritativo, máculas reactivas, granuloma biogénico y queilitis actínica. Esas son las lesiones reactivas más frecuentes. A continuación, vamos a ver algunas ya de menor frecuencia. Dentro de ellas cae el épulis fisurado. Épulis fisurado, que yo siempre digo que esta es una lesión en vía de extinción. ¿Por qué? Porque esta es una lesión que se produce por los bordes
de las prótesis mal ajustadas, ¿cierto? Pero estas prótesis mal ajustadas ya cada vez se van produciendo menos. El dentista, la, la posibilidad de hacer mejores prótesis o de ir renovándolas con mayor frecuencia es mucho más común ahora que lo que era antes. Por lo tanto, esta lesión, como les digo, se está viendo cada vez menos. Entonces, ¿de qué se trata el polifisurado? Es una estimulación del tejido conectivo de la mucosa alveolar cercana a los rebordes, que por una prótesis que está mal ajustada y que tiene un movimiento constante, se mueve cada vez que el paciente habla o cada vez que el paciente come. Entonces, ese roce constante estimula la mucosa, empieza a crecer y se forman estos pliegues por el alrededor del borde, ¿cierto? Se forman estos pliegues. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres. Estos pliegues en el interior, al igual que el fibroma irritativo, está compuesta por tejido colágeno. Entonces aquí podemos ver el borde de esta prótesis, de este paciente, que le costaba mucho mantenerla en su lugar, y ese roce está comenzando a producir un aumento de volumen. Este aumento de volumen después queda en una posición exterior a la prótesis y empieza a crecer, empieza a formar pliegues, a formar hojas, ¿ya? De solo tejido conectivo, también inflamación, recubierto por este epitelio. Aquí, por ejemplo, podemos ver claramente la relación entre el borde de la prótesis, fíjense, el borde está claramente delimitado y el sobrecrecimiento del tejido mucoso alrededor del hueso alveolar, ¿sí? Por la cara externa de la prótesis. Ahí también se puede ver esta relación entre el borde de la prótesis y la cara externa. Ahí también, ¿se fijan? Y aquí se puede ver claramente, este es un pépulis que tiene un pliegue, dos pliegues, tres pliegues. ¿Por qué? Porque la prótesis se va moviendo en diferentes zonas. Y cuando dura mucho la lesión, el borde va pasando desde aquí, después pasa acá y después pasa acá, generando estas diversas pliegues. Acá tenemos uno más pequeño y aquí uno más pequeñito. Entonces el tratamiento es básicamente la cirugía, porque aquí hay mucho tejido colágeno que solamente con el retiro de la prótesis no va a ser eliminado, por lo tanto es necesario hacer una cirugía y obviamente también el cambio de la prótesis. Otra lesión reactiva es la estomatitis nicotínica. Estomatitis nicotínica provocada por el hábito del tabaco. Tanto el humo, la temperatura, generan que el paladar, porque aquí es la zona donde se da la estomatitis nicotínica, en el paladar reaccione aumentando su queratinización. El paladar de por sí ya tiene queratinización, pero cuando es estimulado, aumenta. Y podemos ver esta zona mucho más pálida de lo habitual por el exceso de queratina, ¿no? Esto es una hiperqueratinización. Ustedes pueden ver que incluso se ve un cambio de grosor ahí, se ve un cambio de relieve por esta sobreestimulación de la queratina por el hábito del tabaco y que este aumenta cuando se produce el hábito de fumar invertido, es decir, la zona que se está quemando del cigarrillo, la persona lo vuelve hacia el interior de la cavidad oral y está en mayor contacto con el paladar. Eso en Chile, por suerte, es una costumbre que no se ve en otros países de América Central o el norte de América del Sur y en Asia. Chile no es muy habitual. Aquí tenemos un paciente de la clínica que pudimos ver un exceso de
de queratinización y unos pequeños puntos eritematosos. Son clásicos de la estomatitis nicotínica. Aquí se ve con mayor detalle estos puntitos rojos dentro de toda esta área de queratinización. Esta es una foto obtenida de internet, donde podemos ver muy pálido el paladar, mucha queratina y estos puntitos rojos que son la exteriorización de los conductos de salida del conducto excretor de las glándulas salivales menores palatinas. Esto es una úlcera agregada, pero esos son los puntitos que muchas veces también están presentes. O sea, queratinización y estos puntitos rojos que son la salida del conducto. Bastante más extraño, más difícil de encontrar, son el fibroma osificante periférico. También lesión reactiva, se llama periférico porque existe una variante central, fibroma osificante central, que solo se parecen en el nombre, pero no tienen nada que ver una con la otra. Esta se llama periférico porque se produce en los tejidos blandos extraóseos. Se produce solo en las encías y en la mucosa alveolar, en las zonas edéntulas. No se va a ver en el paladar, no se va a ver en la lengua, no se va a ver en la mejilla. Solo en la encía, asociada a las piezas dentarias, o en la mucosa alveolar, en una zona edéntula. Y la característica principal es que aquí aparecen pequeñas áreas de calcificación, lo cual es raro porque estamos hablando de un tejido blando. Mucosa alveolar es solo tejido blando, epitelio y conectivo. Pero ante ciertas circunstancias, en algunos pacientes se van a producir estos procesos de calcificación de esta área. ¿Y cómo se produce? En esta zona de tejido blando, esto es todo tejido blando, un poco más arriba debería estar el epitelio, ¿cierto? Al igual que una mucosa normal, pero en la histología yo voy a ver estas zonas calcificadas, áreas calcificadas. Son pequeñas, pueden ser áreas pequeñas, pueden ser áreas más grandes, es bastante relativo. ¿Ya? Pero lo principal de la histología de un fibroma osificante periférico es la inflamación crónica y estas calcificaciones que se van a dar en un tejido blando. Llama la atención. Se pueden presentar como áreas papulares o nodulares como esta, o también de mayor tamaño, tumoral, como esta. Estos dos son pacientes de la clínica. Fíjense que aquí no habían piezas dentarias, es mucosa alveolar, y aquí sí habían piezas dentarias, entonces son las dos áreas en que se puede presentar esta. ¿Okay? No se va a ver en la mejilla, no se va a ver en el paladar ni en ningún otro lado. Muchas veces se puede parecer a un granuloma piogénico. Esto, por ejemplo, si fuera de un tamaño más pequeñito, asociado a la encía, perfectamente podría pasar clínicamente como un granuloma piogénico. Otra lesión que también tenemos que conocerla, también de escasa frecuencia, es el granuloma periférico de células gigantes. También tiene el nombre periférico porque se da en los tejidos blandos y porque existe la variante central en el interior del hueso. Igual que el anterior, se parecen en el nombre, pero no tienen nada que ver una patología con la otra. ¿Ya? Esta es una patología reactiva. Y aquí lo que aparecen son precisamente las células gigantes multinucleadas. Como dijimos, se dan en encía y en mucosa alveolar, igual que el fibroma osificante periférico. Esto también se parece mucho a un granuloma piogénico. Cuando está creciendo, perfectamente puede ser confundido con un granuloma piogénico, entonces puede ser derivado con el diagnóstico de granuloma piogénico. Y en la histología, nosotros vamos a ver
una inflamación crónica, igual que en el granuloma piogénico, pero no vamos a ver el componente de los capilares sanguíneos, que es típico del granuloma piogénico, pero sí vamos a encontrar estas estructuras. Esta es una célula más grande de lo habitual. Esto es una célula normal. Esa chiquitita, todas esas chiquititas son células normales. Estas son células inflamatorias. Pero esta es una célula más grande. Esta es una célula bastante más grande. Y esta es una célula bastante más grande. Incluso hay de mayor tamaño. Por eso se llaman células gigantes. Y se llaman multinucleadas porque, a diferencia de las otras células que tienen un solo núcleo, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y algunas pueden llegar a tener 20, otras pueden llegar a tener 100. Lo importante es que son células gigantes multinucleadas. Estas derivan de un macrófago. Estas son células macrófago. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que un macrófago se une con otro, comparten la membrana celular, se fusiona la membrana celular y se comparte el citoplasma y el núcleo. Luego llega otro macrófago y hace lo mismo. Comparte la membrana celular, se fusionan y el citoplasma se comparte. Entonces ahí tendríamos 3 núcleos. Y así sucesivamente se van uniendo 2, 5, 10, 20 macrófagos hasta conformar una célula de mucho mayor tamaño con muchos núcleos porque se van uniendo esta serie de macrófagos. Por lo tanto, la célula gigante multinucleada no es más que la reunión de macrófagos, cuya función como macrófago es ir fagocitando las estructuras en esta patología. Perfecto. Esta es una lesión en una zona edéntula, se fijan, con células gigantes multinucleadas, que aquí se tomó una radiografía, como no hay huesito, aquí, como hay muy poco hueso alveolar, se tomó una radiografía para tener la seguridad de si era una lesión periférica o si era una lesión central, es decir, que desde el interior del hueso maxilar haya salido hacia el exterior. Pero como vemos en esta radiografía panorámica, aquí hay una pequeña reabsorción ósea, pero el hueso en general está normal. Por lo tanto, ahí se pudo verificar que era una lesión periférica, solo de la mucosa, y que no estaba comprometido el hueso. ¿Ok? Bien, continuemos con algunas alteraciones gingivales, principalmente lo que se llaman los agrandamientos gingivales, también llamados gingivitis hiperplásica. En este tipo de agrandamiento hay de dos tipos, de tipo hereditario o reactivo. En ambos casos hay un aumento del componente colágeno, aumento de la cantidad de fibras colágeno. En el componente hereditario conocemos la fibrosis gingival hereditaria, que va a generar un aumento de volumen de las encías a expensas de una mayor producción de colágeno por parte de los fibroblastos. Y tenemos las reactivas, que se va a producir por fármacos o por presencia de placa bacteriana o también por cambios hormonales. Lo más común que vemos en nuestro diario que hacer, dentro de lo raro también que son estas lesiones, lo más común es que se produzcan por fármacos, por muchos tipos de fármacos, pero los más comunes, vuelvo a insistir, son por la fenitoína, que es un fármaco para la epilepsia, el nifedipino, que es un fármaco para el tratamiento de la hipertensión arterial, y la ciclosporina, que es un inmunosupresor. Entonces aquí vamos viendo diferentes grados de aumento de volumen de las encías, todo, recuerden, a expensas del tejido conectivo, el tejido colágeno, cada vez mayor. ¿Sí?
La fenitoína puede tener este mismo tamaño. Aquí es solo casualidad que vayan creciendo en este orden. Son diferentes fotos nomás, pero la evolución puede ser indistinta en cada uno de los fármacos. ¿Ok? Yo recuerdo haber hecho una cirugía de un paciente que tomaba fenitoína en forma crónica, ella era epiléptica, y las lesiones llegaban a cubrir el 3/4 de la superficie vestibular y palatina de las piezas dentarias, como acá, por ejemplo. Entonces hacíamos una reconstrucción quirúrgica, hacíamos sutura y esperábamos que sanara y el paciente volvía a estar eh, mejor por un tiempo. Y como seguía teniendo el mismo fármaco, podía seguir siendo estimulado el fibroblasto. Generalmente estos ah, fármacos producen activación de canales de calcio de una u otra manera, estimulan a los fibroblastos. Otra lesión que es de tipo reactiva, poco frecuente, pero que ustedes deben conocer, es lo que se llama la lengua negra pilosa. Tienen que ocupar las tres palabras porque existe otra lesión que se llama la lengua pilosa. Se llama la lengua negra pilosa. Y es una reacción del dorso de la lengua, de la mucosa del dorso de la lengua, generalmente provocada por el tabaco y a veces por materia alba. Entonces, por un déficit de higiene del dorso de la lengua, este tabaco o esta materia alba, o a veces el conjunto, hace que el epitelio, las papilas, crezcan y se formen unos pelitos en esta zona. Hay una producción mayor, sobreproducción, una queratinización e hiperplasia de esta zona epitelial. Y que además se puede teñir, puede tener estos colores café oscuro o negro. Y esa tinción está dada o por el tabaco o por bacterias que producen sustancias que colorean la superficie de la lengua, bacterias cromóforas. Y el tratamiento de esto es simplemente un aumento de la frecuencia del cepillado de la superficie lingual. Rápidamente va a perder el color, pero en un tiempo mayor va a desaparecer la hiperplasia hasta quedar con la zona de la lengua normal. Puede llevar un tiempo, algunos meses, y el paciente tiene que continuar siempre con un cepillado, no con fuerza, sino que un cepillado frecuente, un cepillado gentil, ¿cierto? Pero con aumento de la frecuencia. Ahora vamos a ver un poco de algunos diagnósticos diferenciales, porque ahora vimos los que son patologías reactivas, pero más adelante vamos a ver otro tipo de lesiones que se parecen a las que acabamos de ver. Por ejemplo, esta lesión que puede parecer un fibroma irritativo o podría parecer un granuloma piogénico, un poco más rosado, ¿cierto? En realidad no es ninguna de las dos, es un neurofibroma, que como vamos a ver más adelante es una neoplasia benigna del tejido nervioso, pero clínicamente se pueden parecer. O esta lesión de aquí abajo, que puede parecer un fibroma irritativo, no lo es un papiloma oral. Pero los dos son nódulos, la diferencia está en que habíamos dicho que el fibroma irritativo generalmente tiene una superficie lisa. Y aquí yo estoy viendo una superficie irregular, una superficie digitiforme, moriforme, como una superficie de una mora o de una coliflor. Eso es muy típico del papiloma oral que vamos a ver en clases
de infecciones virales. O acá, por ejemplo, que tenemos esta lesión de color rojo en la piel, que perfectamente podría ser un granuloma piogénico. Habíamos dicho que el granuloma piogénico es muy común en la piel, pero la diferencia está en que esta lesión lleva mucho tiempo en la piel, muchos años. Por lo tanto, eso ya no es muy común de un granuloma piogénico. Esto en realidad es un hemangioma, que es una neoplasia benigna de las células endoteliales que van formando capilares. Por eso también se ve rojo. Pero esto es un hemangioma, neoplasia benigna. Y aquí abajo, algo que podría parecer una queratosis friccional. Queratosis friccional en realidad es una candidiasis hiperplásica, que es una patología de micótica, una patología provocada por un hongo, en este caso es la cándida, es una candidiasis. Y puede estar asociado, como podemos ver acá, a una queratosis friccional o no, pero al hacer la histología resultó que aquí había un compromiso infeccioso por Cándida albicans. Ahí estaríamos entonces con las lesiones reactivas. Hagamos un resumen, un ejercicio más bien, en que ustedes van a pensar, antes de terminar, van a pensar en qué lesión reactiva están viendo acá. Yo estoy viendo una prótesis y que está ocurriendo algo acá. Piénselo por un momento. Estoy viendo una lesión nodular en su extremo, casi tumoral, ¿cierto? En que aquí puedo tener probablemente 2 o 3 diagnósticos diferenciales. Piensen bien en qué diagnósticos diferenciales podrían estar pensando con esta lesión. ¿Qué lesión es esta? Que es bastante común. Les voy a dar una pista. Es de las patologías reactivas comunes. Piensen bien. Es roja. Está en la cara vestibular de las encías. Ya. ¿Y qué lesión podría ser esta otra? ¿Qué estoy viendo aquí? No les voy a dar ninguna pista. Piensen ustedes, hagan el ejercicio. Y como es costumbre, les dejo mis 3 preguntas para que nuevamente piensen, recuerden, revisen las diapositivas, revisen el video. ¿De dónde provienen las células gigantes multinucleadas? ¿Cuál es su origen? ¿En qué ubicación aparece la estomatitis nicotínica? ¿Qué patología puede provocar una prótesis total removible mal ajustada? Bien, son solo 3 preguntas de las muchas que podría hacerle. Es solo un ejercicio para que ustedes trabajen, recuerden, practiquen, traten de ir estudiando, de no hacer memoria, traten de ir haciendo esquemas, resúmenes. Eso les va a ayudar a retener con mayor facilidad la información. La memoria es frágil, nos sirve para el corto plazo, a lo mejor para contestar una prueba, a lo mejor para una interrogación, a lo mejor nos va a servir durante este tiempo, este año que van a estar estudiando, pero para tener una memoria a largo plazo se necesitan otras herramientas, como por ejemplo la clínica, que ustedes van a tener en un tiempo más. Pero mientras tanto, ustedes pueden ir haciendo otros ejercicios para reforzar estos conocimientos y mantenerlos por más tiempo. Aparte de ver los videos, hagan resúmenes, hagan clasificaciones, incluso si tienen tiempo, hagan sus propias clases, hagan sus propias diapositivas, expliquen en sus consultorios o a alguien o algún dentista, háganle una pequeña clase y se van a dar cuenta
de que su capacidad de entendimiento, de asimilación, va a crecer enormemente. Eso depende también del tiempo que tengan, pero les aconsejo que lo hagan. Hasta aquí la clase de reactivas, que son una de las más comunes que ustedes, patologías más comunes que ustedes van a ver en su clínica diaria. Entonces, nos despedimos hasta un próximo video. Estén muy bien.